Tuyo, cuando guste. Ok, vale, voy a poner aquí mi presentación. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenme si me están escuchando perfecto. Sí, se lo escucha perfecto. Vale, excelente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Los saludo desde Barcelona. Ya durante la presentación se dieron cuenta que soy colombiano y vamos a hablar de un tema que definitivamente sigue siendo muy interesante y creo que desde la práctica médica del ginecólogo es uno de los temas abandonados. Y obviamente voy a mandar o voy a enfocar un poco la charla también al tema de la anticoncepción y a esa gran pregunta que se hacían durante la invitación de mirar si la sexualidad y la anticoncepción realmente son aliados más que enemigos. Vamos a tener unos minutos y voy a dividir este espacio en tres grandes momentos. Un primer momento para sensibilizarlos un poco frente al tema de la sexualidad. Siendo sexólogo y entendiendo que ese es un campo poco explorado, creo que nunca está de más hablar un poco de la sexualidad y hablar un poco de la respuesta sexual, que aquí quiero hacer énfasis porque si vamos a hablar de mecanismos mediante los cuales los anticonceptivos pueden producir un efecto negativo, pues definitivamente tendríamos que hablar un poco de la respuesta normal. Y por último, voy a hablarles de la evidencia que hay frente a lo que se documenta de la pérdida de la sexualidad con la utilización de los anticonceptivos. Entremos en materia entonces. Este es mi conflicto de intereses. Realmente para esta conferencia no tengo ningún conflicto de intereses. Voy a contarles un poco lo que hay respecto a la evidencia y por lo tanto siento que no hay ninguna repercusión frente al tema. Esta es la primera imagen que quiero traer a colación. Esto es lo que normalmente nos encontramos nosotros en el consultorio. Un paciente o una paciente que viene realmente con unos temas importantes, con unos motivos de consulta que muchas veces nosotros no investigamos o no indagamos porque o no tenemos el entrenamiento o por diferentes causas no lo hacemos. Y por otro lado, encontramos una paciente que tiene muchas ganas de poder resolver una información esperando que su médico sea quien le brinde la información. Esta situación es lo que normalmente nos encontramos en sexualidad. Sabemos que eso se debe definitivamente a no tener un entrenamiento, a no tener una formación en sexualidad. Creemos que sabemos de sexualidad, pero realmente nos damos cuenta que los conocimientos son muy menores y muy precarios frente al tema. Y la otra gran verdad es que definitivamente la sexualidad y específicamente la sexualidad femenina ha estado acompañada de un lastre social en el que se le ha impedido a la mujer realmente poder hablar de sexualidad, tener unos motivos de consulta que realmente sean importantes. Si empezamos a unir este lastre social con lo que veíamos al principio cuando aparecieron los anticonceptivos, no me dejen mentir ustedes que uno de los primeros o de los grandes temores que había era el de pensar que las mujeres al utilizar los anticonceptivos se iban a volver promiscuas, nada más distante de esa gran realidad que conocemos hoy, que realmente lo que hacen es ayudar o favorecer en muchísimos campos de la mujer, pero pues no. Acordémonos que las grandes verdades de hoy pueden ser las mentiras de mañana, entonces conceptos como estos quedaron arraigados tanto en pacientes como en médicos tratantes y por eso la combinación de estos dos temas definitivamente fue muy difícil de poder poner sobre la mesa. Quisiera estar allá con ustedes y preguntarles o mirar cuántos de ustedes realmente hablan de sexualidad con sus pacientes. Si hiciéramos ese ejercicio, muy seguramente nos encontraríamos con esta triste realidad. Solamente el 4% de nosotros como profesionales de la salud hablamos de sexualidad con nuestros pacientes. El 72% restante, la gran mayoría definitivamente no hablan de sexualidad con sus pacientes y esto, como vamos a ver más adelante, tiene una implicación no solamente para la paciente, sino también para su pareja desde la esfera de la calidad de vida de esas pacientes. ¿Por qué se da esta dificultad? Porque solamente el 4% de los médicos hablamos de sexualidad con nuestros pacientes. Definitivamente no tenemos conceptos, no tuvimos espacios de entrenamiento. Muy seguramente si uno revisa un poco el pensum académico, muy poco tuvimos la oportunidad de tener entrenamiento en sexualidad. Por otro lado, es un tema que no nos interesa tocar con la paciente. Si yo no sé diagnosticar una condición, pues muy seguramente es una patología que yo no quiero abordar o que yo no quiero manejar con mis pacientes. ¿Ok? Eh, en ese orden de ideas, entonces, si nosotros seguimos mirando, otra de las grandes realidades con las que nos encontramos es que el tiempo de consulta, cada vez los sistemas de salud, muy seguramente en Panamá, como en Colombia, como en otros países, nos restringen el tiempo los diferentes sistemas de salud y eso hace que hablar de sexualidad sea ese punto que muy seguramente nosotros no queremos tocar
o que no queremos abordar con nuestros pacientes. Y por último, como les comentaba, el tiempo o la falta de información pues lleva a que nosotros no evitemos. Afortunadamente esto viene cambiando, cada vez encontramos mayor información, contamos inclusive con un journal de medicina sexual, como es el journal de medicina sexual, en el que encontramos sin lugar a dudas cada vez más información. Algo positivo en el año 2017 es el año en el que más publicaciones desde la medicina sexual se han tenido por encima de temas que venían creciendo mucho como la enfermedad renal, por ejemplo, y digamos que eso definitivamente denota el interés que estamos teniendo los profesionales de la salud frente al tema. Si bien es cierto, hasta ahora los he sensibilizado con el tema de sexualidad, la gran realidad es que definitivamente el tema de sexualidad no tiene un tema o no es vital para muchos de los pacientes, ¿cierto? Pero sí sabemos que tiene un impacto muy grande dentro de lo que podemos llamar la calidad de vida. Y quiero también traer sobre la mesa en estos minutos un concepto que cada vez tenemos más arraigado en sexualidad, que es el concepto del equilibrio sexual. El equilibrio sexual básicamente hace referencia a que cuando alguno de los miembros de la pareja tiene alguna dificultad sexual, su compañero hasta en un 50% puede tener dificultades. ¿Eso qué quiere decir? Si una mujer o de 100 mujeres que están experimentando dificultades sexuales, el 50% de sus compañeros o compañeras sexuales van a tener alguna dificultad. La sexualidad es de las pocas patologías en medicina en el que la prevalencia se aumenta no solamente en quien la sufre, sino también en su pareja. Estudios que avalan esto, ustedes muy seguramente conocen mucho, solamente quiero mencionar este estudio, el estudio Closer, en el que se pone de manifiesto que definitivamente si tenemos una paciente con dificultades sexuales, su pareja, su compañera también va a tener dificultades y problemáticas sexuales a corto plazo, ¿ok? Si nosotros hacemos una muy rápida descripción, sabemos que cada día la sexualidad tiene un componente mucho más médico. La verdad que a la luz de hoy la evidencia científica nos está mostrando es que solamente o cerca del 80% de las problemáticas sexuales tienen que ver con un componente médico, un componente orgánico. Eso quiere decir que ese cuento de que es porque no me gusta, no me quiere, no me desea, si bien es cierto puede ser una realidad, sabemos que en la mayoría de casos ese componente es un componente orgánico en donde las enfermedades crónicas, sea cual sea, y las alteraciones hormonales, sin lugar a dudas, juegan un papel absolutamente importante. Y si nosotros estamos viendo esto, pues ya podemos empezar a encontrar una primera relación cuando estamos hablando de anticonceptivos que sabemos son hormonas como tal, ¿cierto? Pareciera que hasta ahora les estuviera haciendo mucho énfasis en que nosotros no buscamos el tema de sexualidad, si bien eso es una realidad, también sabemos hoy por hoy que las pacientes no hablan de sexualidad como quisiéramos hacerlo precisamente por ese lastre social que hablábamos al comienzo de la conferencia. La vergüenza sigue siendo un tema absolutamente importante para nuestros pacientes y que tenemos que tener un papel activo si nosotros queremos realmente hablar de uno de los temas, como les decía, que genera un impacto muy grande en la calidad de vida. Casi que yo esta imagen podría ponerla de conclusión. Yo quiero que al final de este conversatorio nos llevemos esta imagen, que la consulta de ginecología es compatible con la sexualidad y que muchos de esos estigmas que se están teniendo, que se están presentando, podrían no corresponder con la realidad. Y con esto doy por terminada esa primera parte que les decía de sensibilizarlos y de poner datos importantes de la sexualidad. La segunda parte iba más enfocada directamente a la respuesta sexual. Y yo creo que si vamos a hablar de respuesta sexual, lo que quisiera poner en este momento sobre la mesa es qué es hablar de sexualidad con nuestros pacientes. Hablar con sexualidad de nuestros pacientes no es preguntarle por la fecha de la última regla, no es preguntarle con qué planifica, sino es preguntarle si está o no está satisfecha con su respuesta sexual, que si ha tenido algún cambio en los últimos meses. Generalmente los diferentes manuales hablan de al menos 6 meses de cambios. Yo en eso soy un poco reacio a dejar que se perpetúe en el tiempo una dificultad sexual y frente a la claridad de la disfunción, pues yo casi que de inmediato hago el diagnóstico. Es importante preguntarle si esos cambios le generan problemas. Yo puedo entender que mi sexualidad de ahora es diferente a la de los 20 años. Hay un cambio, pero no por ello puedo entenderla como un problema, sino que simplemente la entiendo como algo normal. Entonces,
es importante hacer la diferenciación entre cambios y problemas. Por otro lado, hay que mirar un poco la actividad, cuándo, por qué, con quién, a qué horas, en qué circunstancias la paciente está fallando, para tratar de diferenciar si esto es una causa más médica, que correspondería a ese 80%, o si es una causa más psicológica en algunos contextos. Importante preguntar por el tema de la autoestimulación. Muy seguramente Panamá no sea la excepción. En Colombia encontramos que todavía la palabra masturbación sigue teniendo una connotación muy negativa. Entonces los invito a que cuando se refieran al tema con sus pacientes pregunten por el tema de la autoestimulación, que es un indicador precisamente de ese bienestar sexual que puedan estar experimentando o que tengan las pacientes. Sigamos avanzando. Si uno mira un poco la historia y miramos un poco lo que se define como respuesta sexual, han habido autores absolutamente maravillosos que han aportado frente a este tema y podríamos decir que venimos avanzando frente a esta, tratar de definir qué es la respuesta sexual. Tengo que pedirles disculpas, voy a quedarme con el modelo de Master y Johnson, que tal vez no es el modelo actual. Hoy en día podemos hablar de un modelo actual como el de Rosemary Bason, pero voy a quedarme con este modelo, como les digo yo, porque me permite a mí explicarles un poco qué es la respuesta sexual en detalle y paso a paso para luego entender cómo los anticonceptivos podrían llegar a modificarla. Master y Johnson definieron la respuesta sexual, como sabemos, como un proceso de excitación, meseta, orgasmo y resolución, pero realmente a esto le hace le falta algo que sería la fase del deseo, que luego Ellen Singer Kaplan, una psiquiatra, definió como tal. Entonces, de esta manera encontramos lo que podríamos definir como la respuesta sexual. Miremos cuál es la primera etapa. La primera etapa es la etapa del deseo. Quiero hablarles aquí de 3 componentes extremadamente importantes. Para que exista deseo, tiene que haber un órgano que se encargue de procesar la información. Ese órgano lo entendemos como el cerebro y es el que permite que frente a un estímulo yo pueda o no responder. Si mi pareja me hace una caricia, mi cerebro dice, es viable, tengamos actividad sexual, pero si es, por ejemplo, mi abuela la que me hace la caricia, pues muy seguramente mi cerebro interpreta que es una caricia no sexual, sino una caricia filial y no tiene esa respuesta sexual, ¿ok? Entonces digamos que ese primer componente es el cerebro, por lo tanto cualquier afección o cualquier sustancia o cualquier producto que me afecte el cerebro, podríamos entender que podría llegar a afectar también la respuesta sexual. Segundo componente súper importante, yo para poder activar al cerebro necesito unas señales. Esas señales son generalmente transportadas por los órganos de los sentidos. Si bien es cierto, se dice que los hombres somos más visuales, las mujeres más auditivas, eso tiene algo de validez, digamos que los sentidos son los que nos permiten responder frente a lo que podríamos considerar un estímulo erótico. Pero para que este cerebro actúe necesitamos de un sustrato, necesitamos de unos componentes que son absolutamente importantes, en donde podríamos hablar básicamente de 2 componentes absolutamente importantes. Por un lado, unos neurotransmisores y por otro lado, unas hormonas que se encargan precisamente de generar esa respuesta, de activar a lo que llamamos ese cerebro erótico, ¿cierto? Aquí vale la pena resaltar que dentro de esos neurotransmisores podríamos mencionar 4 que podríamos definir como dopamina, noradrenalina, melanocortina y oxitocina. Esas sustancias son las sustancias activadoras de la respuesta sexual. Mencionemos uno de ellos para poner y citar un ejemplo. La dopamina, acordémonos del sistema de recompensa cuando tenemos actividad sexual o cuando consumimos algo que nos gusta o cuando tenemos algún tipo de placer. Ese sistema de la recompensa básicamente nos lleva a repetir la acción. La dopamina dentro de la actividad sexual tiene como funcionalidad pues activar ese deseo, mantenerlo a través de ese sistema de recompensa, ¿cierto? Entonces, digamos que así como para la dopamina, para la noradrenalina, la oxitocina y la melanocortina, cualquier sustancia que actúe sobre ella puede llegar a modificarla. Un ejemplo típico que muy seguramente ustedes recuerdan es el del bupropión. El bupropión que participa con la dopamina es uno de esos medicamentos que potencializa la respuesta sexual. Los estudios hablan de mejoría orgásmica y de mejoría de la respuesta de lubricación. ¿Ok? Así como hay unos mecanismos estimulatorios, unos neurotransmisores estimulatorios, también hay unos que son inhibidores. Encontramos a los opioides y la serotonina.
Hablemos de la serotonina como ejemplo. Los inhibidores, por ejemplo, selectivos de la recaptación de serotonina, acordémonos que uno de sus principales efectos negativos es básicamente la disminución del deseo sexual que puedan experimentar las pacientes. Entonces, queda claro que cualquier sustancia que lo modifique puede llegar a actuar. Aquí la gran pregunta es, ¿los anticonceptivos directamente pueden llegar a afectar o estimular cualquiera de estos neurotransmisores? Y la respuesta es que no, pero sí pueden modificar o estimular las sustancias que se encargan de activar. ¿Y cuáles son las sustancias que se encargan de activar? Tenemos que hablar de las hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas 3, progesterona, estrógenos y andrógenos. Tradicionalmente se dijo que los andrógenos eran los responsables del deseo sexual, cosa que hoy no terminamos de tener claro o de confirmar. Sabemos, por ejemplo, que en esa paciente que tiene menopausia, el hipoestrogenismo genera unos cambios a nivel del sistema nervioso central que terminan haciendo que las pacientes tengan disminución del deseo, no solo por la alteración de la lubricación vaginal, sino porque a nivel cerebral tienen algunos efectos. Y ese sería el ejemplo típico para poder poner sobre la mesa que no solamente es un tema de andrógenos. Hablemos un poco entonces de los tres. Acordémonos que la progesterona, por ejemplo, tiene diferentes sitios de acción o de participación a nivel cerebral, que cuando no tenemos concentraciones adecuadas a nivel cerebral, pues no se pueden impregnar o no se pueden poner en desarrollo estas diferentes estructuras. Yo soy amigo de poner ejemplos, cojamos uno de ellos, cojamos por ejemplo la vida de los receptores GABA. Acordémonos que esa vía de los receptores GABA, gracias a la 5-alfa reductasa, pues termina convirtiendo la progesterona en 5-dehidroprogesterona y esta a su vez termina convirtiéndose en alopregnanolona. Acordémonos que esa sustancia, la alopregnanolona, participa o se une al receptor GABA-A, que es un receptor que es un neuromodulador del estado de ánimo. Es decir, cuando yo activo el receptor GABA-A, pues básicamente lo que voy a encontrar es una disminución de esa ansiedad, ¿ok? Y entonces aquí voy a mandarles el primer mensaje importante. Todos los anticonceptivos que no permitan concentraciones adecuadas a nivel cerebral de la progestina o que las progestinas no alcancen una concentración alta, podrían estar asociadas a una disminución de esta modulación del estado de ánimo sobre el receptor GABA-A. Y quiero que nos acordemos de otra cosa, acordémonos de esa enzima que se encarga de convertir la progesterona en alopregnanolona inicialmente, que es la 5-alfa reductasa. Muy seguramente ustedes lo van a tener presente porque sabemos que esa 5-alfa reductasa sobre la vía de los andrógenos también tiene una participación muy grande. Es lo que hace que nuestros anticonceptivos antiandrogénicos puedan participar porque disminuyen, ¿cierto?, la conversión de testosterona activa de testosterona libre a testosterona activa. Pero miren aquí el papel importante que tiene también esta 5-alfa reductasa a nivel cerebral. Es la que permite la conversión de progesterona a alopregnanolona. Y aquí pareciera un poco ambivalente la información que les estoy dando. Pero vale la pena rescatar que es importante saber que algunos anticonceptivos no tienen un bloqueo selectivo sobre la 5-alfa reductasa. Acordémonos que la 5-alfa reductasa está de dos tipos. Tipo 1, que es una 5-alfa reductasa periférica, que se encarga de bloquear o de convertir la testosterona libre a testosterona activa a nivel periférico. Y tenemos una 5-alfa reductasa a nivel cerebral o tipo 2. Algunos anticonceptivos no son selectivos en el bloqueo de esta 5-alfa reductasa y por lo tanto está asociado a disminución del estado de ánimo y acordémonos que el estado de ánimo, ahora les voy a mostrar más adelante y documentar lo que les estoy contando, es uno de los principales mecanismos por los cuales las personas encuentran alteración de su función sexual, es decir, no estar a gusto, no estar bien, pues definitivamente presenta una alteración súper importante. Sigamos mirando, el estrógeno también tiene una participación muy importante, inclusive sobre el estado de ánimo, como les decía, y si nosotros miramos o hacemos que esa mujer no tenga unos niveles estrogénicos adecuados y que esa impregnación a nivel cerebral no se dé, pues muy seguramente vamos a tener dificultades o problemáticas con esas pacientes. Los andrógenos ya lo tenemos clarísimo, tienen 4 núcleos de participación. Si yo no tengo unas concentraciones buenas, definitivamente no voy a tener la posibilidad de tener una buena activación desde el deseo. Permítanme volver a hacer énfasis en estas 4 sustancias. Acordémonos que son
dependientes de las hormonas esteroideas, es decir, la activación o no de las hormonas va a permitir la activación o inhibición de estos neurotransmisores. Un ejemplo típico de una afectación de la respuesta sexual, acordémonos que justo antes del periodo menstrual, cuando se presenta esa deprivación de progesterona, sabemos que esas concentraciones son menores a nivel cerebral y eso es lo que coincide con ese malestar, con esa alteración del estado de ánimo de las pacientes justo antes de su sangrado menstrual, que las lleva a no poder tener actividad sexual, ¿ok? Entonces miren ustedes cómo lo que les estaba explicando queda obviamente de manifiesto, queda puesto sobre la mesa y digamos que tiene clara relación entonces el tema hormonal con el deseo sexual. La segunda etapa de la respuesta sexual se llama excitación. En el varón su signo principal es la erección, pero en la mujer su signo principal es la lubricación. Acordémonos que para que se dé ese proceso de lubricación tiene que haber un proceso de vasocongestión previamente. Acordémonos que los vasos sanguíneos están en vecindad entre ellos gracias al espacio intersticial. El espacio intersticial, ese espacio que es virtual, está lleno de líquido. Si yo estoy dilatando mis dos vasos sanguíneos que están cerca, el agua que está entre los espacios y que está en el espacio intersticial, pues tiene que desplazarse. Y ese desplazamiento, gracias a la vasocongestión, es lo que se conoce como transudado vaginal, es decir, ese líquido que está en el intersticio, que se desplaza por dilatación de los vasos sanguíneos, es lo que permite la lubricación vaginal. ¿Cómo se da específicamente la lubricación vaginal? Cuando ya tengo el deseo, cuando tengo una respuesta sexual satisfactoria, ¿cierto? Lo que voy a activar es una sustancia que se llama la óxido nítrico sintetasa. Esa sustancia básicamente lo que me va a permitir es la formación del óxido nítrico, que por diferentes mecanismos lo que va a terminar haciendo es que yo pierda calcio de la célula. Y acordémonos que cuando yo pierdo calcio de la célula, pues básicamente lo que estoy haciendo es permitiendo ese proceso de vasodilatación, ¿ok? ¿Por qué es importante mencionar esto? Aquí vienen dos cosas importantes. La óxido nítrico sintetasa se activa o se da gracias a los estrógenos. Los estrógenos tienen una participación muy importante sobre esta enzima. Cuando yo tengo un anticonceptivo que produce o que me bloquea todo el eje hipotalámico hipoficiario gonadal y tengo una restricción muy bajita de estrógenos, no solamente voy a tener una afectación en el pH vaginal, que es lo que típicamente vemos, sino que también voy a tener una alteración en la lubricación vaginal y muchas de las pacientes terminan teniendo dispareunia, no solamente por la afección infecciosa de la que les estoy hablando, sino que también por esta alteración en la lubricación en una mujer joven. Y esta es tal vez uno de los motivos que muchas veces nosotros no indagamos o que no cuestionamos. Y miren ustedes entonces, sin dar nombres, sin hablar de principios activos, podemos entender que esos medicamentos que nos producen restricciones muy grandes de los estrógenos podrían tener una asociación muy directa o mayor cuando estamos hablando de efectos sobre la respuesta sexual. Sigamos avanzando. La fase de meseta, digamos que realmente técnicamente los anticonceptivos no tienen una implicación directa. Obviamente, si yo no tengo deseo, si no tengo lubricación, pues muy seguramente lograr niveles óptimos de excitación va a ser paupérrimo. Y por último, la respuesta orgásmica también va a ser un poco difícil y va a ser un poco dificultosa, pero vuelvo y digo, no por un mecanismo directo de los anticonceptivos, sino por un mecanismo secundario en el que se inhibe o se dificulta. Por último, tengo que hablar de una cosa que es novedosa. Siempre se habló de que las mujeres no tenían periodo refractario. El periodo refractario es ese tiempo que necesitan las mujeres para poder volver a tener los hombres para volver a tener una erección. En el caso de las mujeres, siempre se dijo que la mujer era multiorgásmica. La evidencia nos está mostrando que las mujeres también pueden tener un periodo refractario, pueden tener un tiempo necesario para poder desencadenar o tener una actividad sexual que con el paso de los años podría ir cayendo en evidencia. Esta teoría nos permite a nosotros decir que para el periodo refractario las hormonas esteroideas sí tienen un papel importante porque cuando están en concentraciones adecuadas se logró evidenciar que las mujeres recuperaban o que tenían mayor facilidad para volver a enfrentar lo que es la respuesta sexual, es decir, volver a tener una respuesta sexual satisfactoria o positiva. Doctores,
otros 10 minutos para esta segunda parte que les quería contar, que era un poco la fase de la respuesta sexual. Si yo resumo hasta acá, entonces llevamos una alta sensibilidad con un tema poco investigado, en el que entendemos que las hormonas juegan un papel absolutamente importante dentro de la respuesta sexual y que principalmente las hormonas esteroideas son las responsables de que esa respuesta sexual sea positiva y sea buena. ¿Listo? Con eso la gran pregunta es, espero haberlo sensibilizado y será que ya estamos listos para pasar a la práctica, que sería hablarlo con nuestros pacientes. La idea es que desde mañana se lleven algo más de información. Hablemos ahora de anticoncepción entonces. Sabemos que la anticoncepción definitivamente lleva mucho tiempo, estamos cerca de estar, pues estamos sobre la séptima década ya desde su inicio. Sabemos que después de los analgésicos y los medicamentos del sistema nervioso central, los anticonceptivos son la tercera molécula más comercializada a nivel mundial y sabemos que cerca de 190 millones de mujeres en edad reproductiva están utilizando o van a tener que utilizar algún método anticonceptivo. También tenemos claro, si hablamos de anticonceptivos, que hoy en día las mujeres buscan muchos beneficios que van más allá de la simple anticoncepción, todos esos efectos antiandrogénicos que cada vez les prestamos más atención, pero también hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, me refiero a mi edad y para arriba con 45 años, pues que el tema de sexualidad no era un tema que se preguntara mucho. Si bien es cierto, no queríamos tener más hijos, pues el tema de la gratificación y el bienestar sexual no era un tema importante, pero las nuevas generaciones, como es sabido por todos ustedes, definitivamente sí se preocupa por el tema, se preocupa mucho más que inclusive por el índice de PERM. Hoy en día el índice de PERM ya no es un valor diferencial dentro de los anticonceptivos, porque sabemos que todos los anticonceptivos orales combinados realmente están dentro del mismo margen de seguridad. Una diferencia de 0.3 a 0.4, pues muy seguramente no me marca que yo como médico, como experto en anticoncepción, lo dé o no lo dé. Yo ya estoy buscando otras cosas. ¿Por qué hablé de esto? Pues porque eso que pensábamos que antes era importante ya no lo es tanto para la usuaria y es mucho más importante, como les decía como les comentaba yo, el impacto que puedan tener sobre la vida sexual. La mujer ya quiere ir más allá, no solamente el efecto anticonceptivo, sino todos esos anticonceptivos que puedan tener. Y es ahí donde empezamos a encontrar ciertas características asociadas precisamente al impacto que puedan tener las moléculas sobre la sexualidad. Si nosotros hacemos una revisión, lo primero que tendríamos que mirar es, óigame, ¿qué tanto tiene que ver la anticoncepción con el estado de ánimo? Y esta es una de las primeras premisas que determina que el anticonceptivo funcione o no funcione, y por otro lado, que el anticonceptivo realmente se siga utilizando. Uno de los motivos más frecuentes, y eso lo tienen que experimentar y saber ustedes en la práctica diaria, es que esté teniendo algún efecto en la función sexual, que no se encuentren a gusto las pacientes con lo que están haciendo, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, es una forma muy frecuente, la información que teníamos no era tan clara, ¿cierto? Cuando uno revisa, ya hace un par de días estaba con mis residentes mirando un poco este tema, encontramos que los efectos de los anticonceptivos sobre la función sexual no están bien estudiados. Esa es la verdad, doctores. Yo quisiera tener mucha más información de lo que voy a contarles hoy, pero realmente no existen estudios brazo a brazo con números epidemiológicamente importantes como para poder tomar conclusiones definitivas. Lo que yo les voy a contar hoy es un poco las hipótesis que yo puedo ir formando en función de lo que hemos ido revisando y que vamos mirando con nuestros residentes. La gran evidencia o lo que hasta ahora se puede documentar es que realmente hay un porcentaje muy pequeño, real, de pacientes que ven afectada su sexualidad por los anticonceptivos. Y quiero hacer énfasis en esto. Solamente un porcentaje menor de pacientes tienen un impacto directo por los anticonceptivos en función de las tres teorías que les voy a mostrar hoy. Pero digamos que las mujeres que experimentan estos cambios realmente tienen cambios en todas las fases de la respuesta sexual, en el deseo y en la excitación, como les decía, y de manera secundaria, pues en la meseta, en el orgasmo y en la fase de resolución, ¿ok? ¿Qué vale la pena entonces mencionar? Dato importante, cuando tengamos una paciente que nos comente que tiene alteración de la función sexual por un anticonceptivo, nosotros tengamos la certeza que antes de habérselo empezado el anticonceptivo, esa paciente no tenía ninguno de estos antecedentes psiquiátricos,
Factores socioeconómicos, sabemos que los estratos socioeconómicos bajos o menos favorecidos están más asociados precisamente a la manifestación de que está generando un impacto negativo. También tiene que ver un poco con el tema de educación sexual. Las relaciones interpersonales, el miedo al embarazo muchas veces hace que las pacientes limiten su actividad sexual y perciban o consideren que no están teniendo un disfrute, pero no es por el anticonceptivo, sino por el temor excesivo que tienen frente a la afectación. ¿Ok? Eh, Muchas veces, al estar preocupadas por los efectos que podrían tener los anticonceptivos y estando en esta época en la que todas las mujeres quieren tener la menor cantidad de hormonas y ser lo más fit, pues muchas de ellas generan un impacto muy grande. Y por último, pues algunos rasgos de personalidad que podrían estar definitivamente asociados. Vuelvo y les digo, los mecanismos fisiopatológicos no están del todo claros. Importante descartar todo lo que yo dije, y si ya descartamos todo eso, entremos un poco en materia y tratemos de mirar un poco qué se dice o qué tenemos frente a la evidencia. Importante, la dosis y el tipo de estrógeno. Aquí juega un papel absolutamente importante el estrógeno. Ahora más adelante voy a desarrollarles un poco la teoría. Sabemos que esos estrógenos participan en la formación, por ejemplo, de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Cuando yo tengo una mayor cantidad de globulinas transportadoras de hormonas sexuales, pues muy seguramente esa testosterona que tengo libre, pues va a convertirse menos a testosterona activa y por lo tanto va a tener menores concentraciones a nivel cerebral, impactándolo de manera negativa. La progestina también juega un factor absolutamente importante. Acordémonos que cuando esas progestinas tienen un bloqueo muy grande sobre todo el eje, pues van a disminuir la formación de las hormonas esteroideas. La administración continuada definitivamente lo que hace es alterar un poco la liberación de esas glándulas hormonales a nivel de las gónadas, lo cual puede llegar a dificultar precisamente que las pacientes puedan llegar a tener una respuesta sexual satisfactoria. Si uno mira un poco los efectos de los anticonceptivos sobre el estado de ánimo y a su vez el estado de ánimo sobre la respuesta sexual, encontramos que definitivamente el estado de ánimo es una de las condiciones que más se pueden llegar a ver afectadas con los anticonceptivos. Estudios más recientes sugieren que los efectos secundarios asociados con el estado de ánimo y el comportamiento sexual demostraron ser un factor poderoso que condujo a la terminación temprana de los anticonceptivos. Aquí simplemente lo que quiero hacer es llamar su atención para que interroguen y hablen con sus pacientes sobre el estado de ánimo definitivamente. Acordémonos que el estado de ánimo es bidireccional. Tener una alteración en el estado de ánimo es sinónimo de tener una dificultad sexual. Hasta el 80% de las pacientes que refieren o que tienen dificultades sexuales van a tener una alteración del estado de ánimo. Y el 70 o el 80% que tienen disfunciones sexuales van a terminar teniendo una alteración del estado de ánimo. ¿Ok? Por ende, factor importante siempre, si vamos a hablar de anticonceptivos, mirar el estado de ánimo para que esa no sea la causa por la cual nuestras pacientes van a tener una disminución o van a ver en el estado de ánimo un efecto negativo para dejar el anticonceptivo. Ya habíamos hablado de esto. Y dentro de los factores de estado de ánimo, el más estudiado, acordémonos de los estudios de Copperman o los estudios de Caruso o inclusive los estudios recientes de la molécula, nos hablan precisamente de que esto sobre el efecto sobre el receptor GABA es tal vez uno de los mecanismos que más hace que los anticonceptivos sean abandonados por afectación de la respuesta sexual. Repito, el anticonceptivo que no garantice tener un estado de ánimo positivo va a ir en contra de tener una buena sexualidad. ¿Qué tiene que hacer el anticonceptivo ideal entonces? Garantizar unas concentraciones de progestina a nivel cerebral y que esa progestina principalmente no tenga afectación sobre la 5-alfa reductasa tipo 2 o cerebral, para que de esa manera la progestina pueda generarse en concentraciones adecuadas para formar la alopregnanolona, ¿ok? Acordémonos que si yo aumento las concentraciones de alopregnanolona, pues voy a participar sobre ese receptor. Hay anticonceptivos como la clormadinona, y aquí tengo que ser absolutamente claro, que es la única molécula que estructuralmente se parece a la alopregnanolona y por eso la clormadinona, digamos que garantiza o que tiene un buen resultado a nivel de la función sexual. Es de los medicamentos que más utilizo yo por mejoría de ese estado de ánimo y en función de esa bidireccionalidad de la respuesta sexual.
Los estudios de Caruso nos hablan también que ese estado mental se mejora en la medida en la que la paciente se empieza a ver bien, no solamente es sentirse bien, sino que cuando la paciente disminuye el acné, el hirsutismo, la seborrea, pues esa paciente definitivamente empieza a encontrar una gratificación en lo que está haciendo o en lo que está teniendo de cara a la relación sexual. Y eso quedó evidenciado en los estudios de Caruso, unos estudios que me gustan mucho y que si lo pueden hacer, los invito a que lo lean, porque demuestra que la paciente que mejora su estado de ánimo no solamente tiene una mejoría en la respuesta sexual, sino que tiene una mejoría en muchísimos de sus ejes de la vida. Si yo me centralizo un poco en la respuesta sexual, mejorando el estado de ánimo, los estudios me muestran que las pacientes mejoran las diferentes etapas de la respuesta sexual, es decir, no solamente es mejorar el deseo, sino que a lo largo de las diferentes publicaciones, estamos viendo una de ellas, las pacientes van disminuyendo los efectos negativos que tenían sobre la fase de respuesta, sobre la respuesta sexual. Estudios que son validados tanto en pareja como de manera individual, mujeres que utilizan anticonceptivos. Ese bloqueo sobre la alopregnanolona mejoran la respuesta sexual y por eso tal vez es uno de los factores a tener en cuenta de esta manera. ¿Ok? Y esto está evidenciado, como decíamos, y hablando específicamente de la clormadinona, pues es uno de los mecanismos que más claramente está demostrado, pues porque favorece todo esto que yo les estaba contando hasta el momento. ¿Ok? Si uno mira el mecanismo fisiológico por el cual se forma o por el cual participan los estrógenos, y voy a adelantarme acá un poquito, acordémonos que el mismo estrógeno, como les decía yo ahora, al participar sobre el hígado, pues favorece la formación de globulina transportadora. Entonces es importante tener en cuenta que todos esos anticonceptivos que tienen etinilestradiol favorecen precisamente la formación de esta globulina transportadora. Es un factor que hoy por hoy sabemos que muchos de los anticonceptivos tienen el etinilestradiol dentro de su arsenal, dentro de su combinación, y por eso digamos que aquí la otra teoría grande que habla es precisamente de esa formación o de ese conjunto sobre la globulina transportadora. ¿Ok? Vuelvo a tomar esta imagen para hablarles del otro mecanismo que habíamos dicho, la importancia de los andrógenos y de los estrógenos sobre la óxido nítrico sintetasa, anticonceptivos que tengan un eje muy marcado sobre la formación de hormonas esteroideas, definitivamente van a ser los anticonceptivos que están llamados a producir un efecto negativo sobre la función sexual. ¿Ok? En resumen, y vuelvo y les digo, no teniendo tanta evidencia como quisiéramos, los estudios de anticonceptivos hormonales reveló que algunas mujeres presentaban efectos positivos. Ojo, esto es un dato importante, efecto positivo generalmente por la posibilidad de liberarse del susto o del temor al embarazo. Entonces, digamos que al liberarse de temor, algunas mejoran su respuesta sexual, otras lo veían afectado negativamente, pero la gran mayoría no lo hacía. Otro estudio que habla de que el 3.5 de las mujeres que tomaban anticonceptivos orales informaron disminución del deseo y el 12.5 refirió un aumento. Y el 84.4 de este estudio de Pastor, que fue cerca de 7,000 mujeres, habla de que realmente no hay cambios en los anticonceptivos o que los anticonceptivos no nos generan un cambio en la respuesta sexual. Otra de las publicaciones famosas del estudio Choice habla de que 2 de cada 5 mujeres informaron afectación de la respuesta sexual. Este va en contra un poco de lo que se mencionaba ahorita, que ese porcentaje del 5%, pues definitivamente al ser 2 de cada 5 estamos hablando casi de un 40% de mujeres que pueden ver afectada su función sexual a partir de esos 3 mecanismos, del estado de ánimo, del aumento de las globulinas o por poca activación sobre el sistema de lubricación de las pacientes. ¿Ok? Algunos informes han sugerido que el uso de anticonceptivos puede tener efectos protectores sobre la libido porque puede mejorar a las mujeres y el temor del embarazo. Aquí les estoy mostrando toda la evidencia que hay a favor o en contra de los anticonceptivos. La mayoría de las mujeres evaluadas en este estudio consideran muy o extremadamente importante que el método anticonceptivo elegido no altere su libido ni interrumpe el acto sexual. Cuando se habla de interrumpir el acto sexual es que modifique o altere la respuesta de lubricación por bajo los mecanismos que habíamos mencionado.
Esto, junto con la efectividad del método y no tener efectos adversos, fueron las razones más importantes para elegir los métodos anticonceptivos de las pacientes. Esto simplemente valida lo que veníamos hablando sobre el tema, ¿ok? El desinterés sexual prevalece en las mujeres premenopáusicas a pesar de estar repletas de hormonas. Esta frase la puse y la saqué de este artículo para decir lo siguiente: si bien es cierto, soy aquí yo y soy un médico enamorado de las hormonas, que utilizo medicamentos en sexualidad, no podemos olvidarnos de esos componentes también emocionales y relacionales que tenemos que preguntar a las pacientes, sobre todo estando en menopausia, ¿ok? Los factores psicológicos, sin lugar a dudas. Y para ir finalizando, acordémonos que la insatisfacción sexual es uno de esos marcadores más importantes para hablar de abandono o de no continuar con los tratamientos, ¿ok? Y es tan importante como otros síntomas como el sangrado irregular, la mastodinia, los cambios en el estado de humor, que se presentan frecuentemente si ya la sexualidad cada vez ocupa más un papel protagónico de cara a eso que nosotros tenemos que hacer o participar para que nuestros pacientes definitivamente no lo presenten. ¿Ok? Miren esto, otro estudio que dice que también habla de que no hubo una disminución significativa de la respuesta sexual, que es más síntomas o hallazgos incidentales que deberíamos llegar a tener, pero que en las mujeres que lo presentan también afectación de todas las esferas o todas las alteraciones. Otro estudio, miren, este habla, por ejemplo, o pone sobre la mesa un tema que me llamó mucho la atención. Antes del tratamiento, la proporción de mujeres que tenían un deseo sexual bajo era del 25% en el grupo de anticonceptivos y del 19% en el grupo placebo. La angustia estuvo presente en el 15% de los de anticonceptivos y 14% en el grupo de placebo. ¿Eso qué quiere decir? Que después del tratamiento el 32% del grupo anticonceptivo y el 22% de placebo tenían poco deseo sexual. Dato importante: si bien es cierto que los anticonceptivos podrían llegar a aumentar la disminución, podrían llegar a aumentar la disminución del deseo sexual, miren ustedes que en el grupo de placebos también se aumenta significativamente la disminución del deseo sexual. Entonces aquí esto valida un poco lo del tema de hablar o tener que hablar con las pacientes antes de iniciar el tratamiento. Y frente a la angustia, miren ustedes cómo pasamos de un 15% en el grupo de los anticonceptivos, del grupo de anticonceptivos, a un 15% en el grupo del placebo, de los que utilizaban placebo, simplemente para poner sobre la mesa y validar lo que venimos diciendo. Los experimentos de laboratorio de la respuesta sexual durante el ciclo menstrual han arrojado resultados dispares. No tengo cómo decirles cuál es la verdad absoluta. Sin embargo, tenemos clarísimo, como les decía, las hormonas esteroideas juegan un papel importante y los anticonceptivos tienen un papel absolutamente claro sobre ese papel. Puse esta imagen al principio y la estoy poniendo al final. Yo creo que esta es la imagen. Si bien es cierto, no tenemos verdades absolutas, espero haberlo sensibilizado con esos 3 tópicos para que ustedes en el ejercicio y muy seguramente en función de las características de los anticonceptivos que tienen, valoren si hay un impacto negativo o positivo en esa paciente que les está consultando por una alteración del deseo sexual. Quiero darles las gracias por estos 30 minutos de atención que me prestaron. La distancia y la virtualidad tiene muchas cosas buenas, como el poder interactuar en este momento, pero sin lugar a dudas me gustaría estar ahí para poder contestar en persona las preguntas que tengan, así que quedo atento para contestar las dudas o las inquietudes que tengan, si existe alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, un tema muy relevante, una charla muy interesante y una realidad. Le comentaba que cuando yo me gradué de ginecólogo no tenía ese formato de preguntar sobre la satisfacción sexual. Sin embargo, las pacientes lo están haciendo directamente más y más en las generaciones más jóvenes y eso es bueno. Yo tengo una pregunta. Cuando usted tiene una paciente en anticonceptivo que usted ya sospecha que es la causa de la insatisfacción sexual, ¿usted le da un periodo de libertad, o sea, sin medicamento, o usted la cambia a una clormadinona de una vez? Excelente pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Usted habla de una verdad y lo decía durante la charla. Las mujeres jóvenes ya están cambiando un poco el imaginario
y la realidad sobre la función sexual. Ya si nosotros no estamos entrenados en el tema, definitivamente nos van a coger impreparados, como digo yo, o sin los argumentos. Frente a la pregunta, yo creo que yo no dejo a las pacientes sin anticonceptivo por el riesgo de un embarazo no deseado y sobre todo en las mujeres sexualmente activas. Yo creo que sería un riesgo dejarlas sin anticonceptivo a esas pacientes. Yo lo que haría en esa paciente es mirar un poco ese esquema que le preguntaba yo, mirar o tratar de identificar si hay algo que me explique la afectación sobre la respuesta sexual. Y si no es así, y no quiero tampoco vender la idea de que la clormadinona sea la única opción, pero yo la cambiaría a una molécula de las que esté asociadas a un buen estado de ánimo. En este caso, si usted me lo pone, yo la cambiaría a clormadinona si ya estoy seguro de que no hay otro factor, porque si hay otro factor, voy a exagerar un poco, un factor emocional con la pareja. Si la pareja le está pegando, pues así yo le ponga clormadinona o le ponga la molécula que le ponga, pues muy seguramente esa paciente va a seguir con la alteración de la función sexual. Entonces, para mí es clave, primero, estar seguros de que no encuentro o que tengo un factor asociado y ahí sí cambio la molécula sin hacer pausas definitivamente. Buenas noches, doctor. Excelente plática, muy documentado. Sin embargo, quedamos, al menos yo, con cierta duda o cierta parte insatisfecha. Uno, ¿cuál es la situación con la paciente perimenopáusica o la paciente en el periodo del climaterio que de todas formas tiene sexualidad baja? ¿Cuál es el mecanismo de acercamiento o, como se dice, approach para esa paciente? Esa es una pregunta. La segunda, no me hizo ninguna observación sobre los nuevos anticonceptivos hormonales que se usan por vía vaginal, los propioceptivos, como algunos lo llaman, y que en realidad hay cierto aspecto de no respondido si esas pacientes tienen el mismo aspecto o la misma respuesta sexual que aquellos que usan simplemente anticonceptivo hormonal. Estoy consciente de que su plática se refería mayormente a anticonceptivos hormonales orales, pero tengo esa duda con relación a las que actualmente se les inserta intrauterinamente porque se necesita otro tipo de anticoncepción, especialmente posparto. Excelente pregunta. Voy a empezar respondiendo la segunda pregunta porque tiene usted todo la verdad. Yo no lo mencioné, error, y muy seguramente tengo que mencionarlo porque la respuesta es muy breve. No tiene tanto impacto sobre la función sexual. Acordémonos que esos medicamentos son de acción local, por así decirlo, a nivel intrauterino, por lo tanto no tienen tanta penetración a nivel a nivel sanguíneo, por lo tanto ese eje hipotalámico gonadal no se ve tan afectado y por lo tanto estos mecanismos de los que yo estuve hablando no se ven tan afectados. Tengo que decirle que la evidencia científica, en la poca que hay frente al tema, dice que tienen menos impacto en la función sexual y obviamente esta charla era de anticonceptivos orales, pero los intrauterinos, como estábamos diciendo, tienen menos impacto sobre la función sexual por ese mecanismo que le acabo de explicar. El abordaje de la sexualidad en la mujer perimenopáusica y no solamente por anticoncepción, sino por todo lo que implica la perimenopausia, una alteración, un hipoestrogenismo que ya puede empezar a ser evidente. Acordémonos que la misma edad también es un factor de riesgo para que los andrógenos se vayan disminuyendo y por lo tanto también la formación de progesterona. Y volvemos otra vez a lo mismo. Las tres hormonas de las que estamos hablando, que son las reinas de la función sexual, en esa mujer perimenopáusica tenemos que evaluarlas. Un mensaje importante: disminución del deseo no es igual a resustitución con andrógenos, que creo que es un error que a nivel mundial se venía cometiendo. Yo creo que la disminución del deseo no es sinónimo de poner unos niveles altos de testosterona, porque si lo que tengo yo es un hipoestrogenismo, la paciente va a quedar con bigote, con hirsutismo, con acné, pero con poco deseo sexual, porque son efectos adversos de los andrógenos sin hacer una reposición. Muchas veces
la disminución del deseo sexual no se repone con el andrógeno, sino con el estrógeno. Ya hay evidencia de eso. Si yo no garantizo que esa mujer no tenga, por ejemplo, una buena función de lubricación, pues no estoy haciendo nada. Entonces, digamos que sería un poco como el abordaje de la paciente que está en perimenopausia como tal. No sé si puntualmente quisiera saber algo más, pero ese sería como el abordaje. El approach general es pedir y hacer una evaluación de esas hormonas. Factor importante que con la práctica veo mucho. Nos olvidamos de las enfermedades crónicas también como responsables de la alteración del deseo y de la lubricación en la mujer. Acordémonos que las enfermedades crónicas producen alteración, estrés endotelial y daño endotelial, dificultando el proceso de vasodilatación. No todo en la perimenopausia es hormonas, también son control de enfermedades crónicas. Y tercer mensaje importante, yo evaluaría las características farmacológicas de esa paciente. Acordémonos que la mujer en perimenopáusica es probable que tenga algunas enfermedades crónicas para los cuales estoy utilizando algunos medicamentos. Acordémonos de la disfunción sexual iatrogénica, es decir, esas pacientes en las que yo por mejorar una patología, y voy a poner un ejemplo que se me ocurrió en este momento, un beta bloqueante tiene afectada su función sexual porque ese mecanismo de vasodilatación no le permite tener lubricación. Entonces, hice un resumen muy rápido, discúlpeme, pero sería como el abordaje de la mujer perimenopáusica en esos 3 niveles que serían como los 3 más frecuentes. Doctor, vamos a la otra etapa de la vida. Le acabo de preguntar sobre la perimenopausia. Vamos a comenzar por las adolescentes. En las adolescentes hay varios factores. Usted inició su plática forma magistral, la sexualidad. En las adolescentes es un poquito difícil comenzar a abordarle sobre sexualidad. Me gustó lo que usted señaló de iniciar la práctica o iniciar el interrogatorio con preguntas sobre la sexualidad. La adolescente muchas veces está comenzando a confrontar esa situación. ¿Cuál es su punto de vista con relación a cómo comenzamos realmente esas variaciones que puede haber? Porque en un momento dado no son buenas tomadoras de medicamentos y entonces puede que haya una situación que la hormona no esté funcionando y puede haber una situación de yo-yo. En un momentito, en un momento tenemos buena respuesta y en el otro no. Es una pregunta que me surge ahora que usted ha hablado de la perimenopausia. Gracias. Ok, doctor, me parece súper interesante. Yo creo que en ese grupo de las adolescentes hay 2 cambios importantes respecto a lo que fue nuestra adolescencia, que ya en mi caso ya fue hace un poco hace mucho. Hoy en día las adolescentes, a diferencia de lo que nos pasaba, y corríjame, no me dejen mentir, por favor, hoy en día el adolescente sí habla un poco más de sexualidad. Y vamos a ser sinceros, habla un poco más, pero tampoco es que hable abiertamente, tampoco es que llegue al consultorio hablándolo a 2 voces o gritándolo, no lo hace un poco más. Usted decía algo que para mí es importante y voy a rescatar 2 palabras, proactiva. El adolescente, hay que ser proactivo con el adolescente, decirle que uno está entrenado para poder hablar del tema, y yo he encontrado en mi experiencia que con las adolescentes sirve utilizar una cosa que se llaman preguntas abiertas. Y permítame, les pongo un ejemplo. Una pregunta abierta es decirle a la paciente: María, Juanita o Lucrecia, sabemos que a tu edad es muy frecuente que muchas tengan o hayan iniciado su vida sexual. ¿Tú quisieras que utilizáramos algún anticonceptivo? Digamos que ahí es la puerta de entrada para poder hablarla sin juzgarla. Lo otro que podemos hacer es encontrar en los mecanismos no anticonceptivos ayudas para los fármacos. Óyeme, aparte del anticonceptivo, tú sabías, porque acordémonos que una de las barreras grandes que tienen los adolescentes es que estamos en la época fit. No sé si pasa en Panamá, pero en Colombia todo el mundo quiere ser fit. No hormonas, alimentación sana, gimnasio desmesurado. Entonces el anticonceptivo les viene a dañar un poco ese paradigma que tienen de que las hormonas y los anticonceptivos son dañinos. Entonces, cuando yo le hablo de los beneficios no anticonceptivos,
ahí encuentro una herramienta positiva para poder abordar con esas adolescentes lo que yo quisiera. Y vuelvo y digo, de todos los anticonceptivos, no solamente de uno en particular. Y lo otro que hago yo es hablarle en positivo de lo que está ganando y no de lo que está perdiendo. Yo le estoy hablando de que gana mayor tranquilidad en las relaciones sexuales, de que gana mayores opciones frente a otros modelos o tipos de anticoncepción. Y sería un poco como el esquema que yo utilizaría en los jóvenes. Prometo no preguntar más. Doctor, yo ya estaba Pero esperando la tengo una tercera, más. yo estaba esperando la tercera pregunta, por favor. No. Mira que es muy interesante. Vine precisamente para estar presente y no seguir la conferencia vía Zoom que tenía la opción para ello. Pero es interesante intercambiar directamente con el expositor. Por Zoom también se podría haber hecho, pero quizás no tanto como esta. ¿Qué experiencia tiene usted de que lleguen precisamente el nuevo enfoque de la medicina es buscar para preparar bien a la adolescente para lo que va a ser la vida sexual? ¿Cuánto usted encuentra tanto en las adolescentes que atiende que sepan realmente qué es sexualidad? Porque muchas veces los médicos no lo sabemos. Entonces, imagínense la adolescente. Es un punto que le pongo para ver qué experiencia usted ve diariamente con sus pacientes. Doctor, la respuesta rápida sería la siguiente. De sexo saben el 100%, de sexualidad creo que saben menos del 5%. Y aquí me toca ampliar un poco la respuesta. Sexo y los adolescentes entienden al sexo como alguna actividad coital, anal o bucal. Pero cuando usted les habla un poco de sexualidad, que es la interacción con el otro, el erotismo personal, la satisfacción, bueno, todo lo que sabemos que implica la sexualidad, creo que existen conceptos paupérrimos todavía en los adolescentes, no saben diferenciar y encontramos un problema muy grande. Los adolescentes están viviendo su función sexual de manera coitocéntrica, es decir, en función del coito. Por eso, cuando falla la parte coital, sea hombre o sea mujer, está fallando el 100% de su sexualidad, entendiéndola para ellos como el coito. Cuando uno les habla de conceptos como la sexualidad en su amplio aspecto, ante una dificultad o ante algún problema, simplemente hay una dificultad de ese gran escenario. Entonces, digamos que ahí hay una gran diferencia y el porcentaje sería eso, 100% sabe de sexo, menos del 10% sabe de sexualidad. Yo creo que uno de los temas más importantes que como ginecólogos o como médicos tenemos que hacer definitivamente es la educación, la asesoría en planificación familiar, más que la prescripción del medicamento que nos demoramos un minuto, es la educación a nuestra paciente en función de esa sexualidad responsable, de esa sexualidad que sea no en función del susto del embarazo no deseado, sino en función de la vivencia positiva. Y tener una vivencia positiva significa desgenitalizar la sexualidad, significa entender los beneficios, significa entender qué estoy teniendo más allá de un anticonceptivo. Bueno, te voy a Muy hacer la bien, cuarta pregunta yo. Va a muy ser bien. fuera del tema de anticoncepción y sexualidad. Me interesaría, pues, teniéndote aquí, pues, a una pantalla de distancia, hacerte una pregunta en cuanto a sexualidad y la rama de oncología, que es a la que yo me dedico. Y me llama mucho la atención que cuando nosotros, pues, vamos a ofrecerles tratamientos radicales a las pacientes por un cáncer ginecológico, pocas veces preguntan cuál es el futuro de mi sexualidad. Cuando rotaba yo la parte de urología en mi entrenamiento, el hombre siempre preguntaba, pero siempre, cuál iba a ser su respuesta sexual después de un tratamiento radical de próstata o después de una radioterapia. Entonces, de salida se ve una diferencia entre el hombre y la mujer, de que la mujer no lo pregunta, no lo toma en cuenta o no lo toma como una de sus prioridades. Para el hombre sí es una prioridad. Y en segundo lugar, la pregunta va dirigida a lo siguiente. Una vez yo he hecho un tratamiento radical, en muchas ocasiones, probablemente quizás en un 30% de los casos, esa mujer, inclusive jóvenes,
tratadas por tratamiento, radioterapia para cáncer de cuello del útero, la vagina queda un poco pequeña, lo cual le puede ser extremadamente difícil llevar a cabo el coito. Y que probablemente la orientación es a que las alternativas de sexualidad pueden ser sexo anal, sexo bucal o juegos, ¿verdad? O juguetes sexuales. Pero cuando abordamos esto con la pareja puede ser un poco difícil y para la paciente se siente como intimidada tener que utilizar esas alternativas, utilizar el juguete y prefiere poner el tema de sexualidad como algo que ya pasó en su vida. ¿Cuál sería el abordaje recomendado para usted que es un experto en sexualidad para este tipo de pacientes? Ok, contestemos las dos preguntas. Le agradezco. Ok, le agradezco la pregunta. Voy a partir de varias cosas. Hoy en día, dentro de la medicina está la sexualidad, medicina sexual. Dentro de la medicina sexual existen 3 fellow: cambio de género, oncosexualidad y sexología clínica. Yo hago oncosexualidad y sexología clínica dentro de mis ejercicios grandes. Entonces, lo que le quiero decir es que el tema oncológico cada vez es más importante. El hombre vive su sexualidad en función de lo que también tiene, y lo comparo yo con el carro. Al hombre le gusta tener el carro más grande de mayor motor. Con un carro pequeño no se siente a gusto. La mujer, a diferencia de esa comparación, vive su sexualidad mucho más internamente, vive su sexualidad en función de una vivencia personal. Por eso consulta menos, por eso habla menos del tema y por eso se preocupa. Acordémonos que para el hombre un componente importante de su función sexual es la virilidad. Entonces, cuando la pierde por un tratamiento oncológico, inmediatamente se le está quitando esa virilidad que es tan importante para él. No quiere decir que para la mujer no lo sea. Lo que pasa es que la mujer no lo vive tan marcadamente como para nosotros. Digamos que esa es una de las explicaciones. Acordémonos que frente al diagnóstico oncológico, la sexualidad tiene 3 momentos: durante el diagnóstico, durante el tratamiento y en la sobrevida, por así decirlo, y en los 3 momentos la sexualidad es diferente. Frente a la angustia o al no saber qué va a pasar, pues uno está pensando es en la sobrevida, ¿cierto? Durante el tratamiento, cuando los síntomas, y dependiendo un poco del que sea, quimio, radio, pues los síntomas o constitucionales o el linfedema de la cirugía, bueno, un poco lo que haya, pues genera cierta disminución del deseo, pero el paciente ya tiene esperanza de vida, y cuando la esperanza de vida está presente y cuando el paciente internamente dice voy a vivir ahora sí mi vida, esta segunda oportunidad, lo que aparece siempre como segunda oportunidad es el sexo, porque los niveles de insatisfacción que tenemos los seres humanos frente al sexo está demostrado. 1 de cada 2 seres humanos no está satisfecho con su respuesta sexual. Entonces, al superar el tema, pues definitivamente aflora el tema de la sexualidad como algo que quiero hacer. Y en la sobrevida, cuando ya estamos bien, pues definitivamente en función de lo que les estaba diciendo, el tratamiento, el sexo es definitivamente una de las funciones o uno de los pilares de calidad de vida. Segunda pregunta, más allá de lo que pasa, que es lo que normalmente pasa, esa estenosis vaginal, uno de los tratamientos que se está empezando a hacer es la utilización de los dilatadores vaginales. Obviamente esto depende de cada paciente y de que se pueda o no se pueda hacer, pero los dilatadores vaginales en mi clínica hoy por hoy es la primera opción antes que proponer las otras opciones de respuesta sexual. Y le voy a decir por qué. Porque esas opciones de respuesta sexual no están validadas para todo el mundo. Si bien es cierto, uno entiende la práctica anal y la práctica bucal como algo normal, no quiere decir que porque sea normal todo el mundo lo entienda. Hace poco hacíamos el ejercicio con un grupo de enfermeras en el que les preguntábamos, ¿quién entiende como normal el sexo anal? Todas levantaron la mano. ¿Quién practica el sexo anal? Menos de la mitad levantó la mano porque no lo consideraba positivo. Entonces, el que nosotros limitemos a algunas prácticas específicas que consideramos que pueden ser opciones, pues básicamente es condenar más la respuesta sexual. Permítanme, yo les pongo un ejemplo. Si yo ahora mismo les pidiera el favor de que no pensaran en un caballo blanco, ¿qué pasa? Pensaron en el caballo blanco. El pensamiento es inversamente proporcional a la acción en sexualidad. Cuando yo a la paciente le digo que tiene que hacer algo, el pensamiento sexual inmediatamente se bloquea. Por eso cuando los hombres queremos durar más, duramos menos. Cuando las mujeres quieren tener ganas, tienen menos deseo sexual porque el pensamiento es inversamente proporcional a la acción en sexualidad. Entonces, cuando yo limito un poco la acción a ese solo tipo de prácticas, está limitada. Yo normalmente a mis pacientes oncológicas, y en el caso que tú me dices es lubricantes,
dilatadores y hago una cosa que se llama reingeniería del placer. La reingeniería del placer es enseñarle que no solamente es anal, bucal o anal precisamente, sino que se puede encontrar gratificación en función de la erotización de diferentes zonas erógenas. Eso no es un proceso de hoy para mañana, es un proceso en el que tengo que enseñar a la paciente a redescubrir, a hacer una reingeniería de su mapa erótico precisamente para que no tengan sentimiento de frustración si no fuera posible el sexo coital. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en el público presente? ¿Tienes preguntas en el virtual? No. No, lo hace- Doctor Rosero, Señor. agradezco la ponencia, sobre todo su tiempo. Sé que estamos a muchas horas de distancia y probablemente ya es de madrugada. Así que de verdad que agradecidos. Yo creo que el público, tanto virtual como el público presente, está muy complacido con su ponencia y con las respuestas a las dudas establecidas. Así que muchas gracias y nos vemos Nada. entonces pronto. A ustedes muchísimas gracias, un saludo enorme y espero que terminen de pasar una buena noche. Aquí sí efectivamente ya es la madrugada, 4 de la mañana. A esta hora ya no se piensa mucho en sexo. Chao, bye bye. Chao.